Bienvenidos familia RD4J. Estamos muy contentos de que ustedes estén sintonizándose con nosotros el día de hoy. Como saben, estamos en nuestra serie de mayo de lo que se trata la salud mental. Y como ven, tenemos una persona muy especial en el día de hoy. Yes. La semana pasada tuvimos nuestra pastora de jóvenes, ahora tenemos a mi mami. Mami, ¿quiere introducirse a los que nos estén viendo? ¿Quién es usted? Bueno, mi nombre es Leticia Torres y soy la mamá de esta hermosa muchacha y la mamá adoptiva de estas otras princesas. Así que gracias por estar ahí sintonizándonos. Así es que vamos a comenzar. No sé qué Ya tienen sabe. ellas aquí. Profesional, señora. Bueno, como le hemos estado hablando acerca de lo que es la salud mental, hablando de diferentes temas, dando consejos, no solo para jóvenes de nuestra edad, sino que para esta generación, para madres, para todos en general, hombres, mujeres, a los que quieran escucharnos. Queremos empezar que usted nos comparta un poquito, mami, de lo que ha sido su experiencia con lo que es la salud mental, un testimonio personal de algo que usted haya pasado al respecto de este tema. Primeramente, gracias por la invitación. Soy una de las, como dicen, seguidoras de ustedes. Una de las favoritas, digamos. Y bueno, agradecidas con Dios primeramente por ustedes, por lo que están haciendo por medio de esta, como dicen, de esta plataforma. Les deseo lo mejor, que Dios las bendiga, que les abra puertas y que por medio de ustedes otras muchachas puedan ser bendecidas, instruidas, nutridas. Yo vengo de una familia bastante numerosa, somos en total 13 hermanos y nací en el campo a la edad de 4 años. Nuestros padres salieron huyendo y entraron a la ciudad y ahí fuimos crecidas nosotros porque como saben somos salvadoreños y en El Salvador la etapa de los 80 fue bastante difícil y papá nos sacó para la ciudad y ahí crecimos, pero dentro de la ciudad hubieron muchos cambios. Papá empezó a trabajar y vinieron, digamos, episodios donde la familia se desintegra. Y ahí vienen etapas en la vida de uno donde como joven o como niño te toca vivir momentos bien difíciles, ¿no? Pero sobre todo tú sobrevives a todo eso. Papá empezó diferentes caminos y la familia tiene que pasar momentos bien difíciles donde no había, hubo una etapa que no había comida, teníamos dificultad para eso y fue allí donde mamá, como una mujer responsable que sabía que tenía que sacarnos adelante, empezó a hacer diferentes actividades para que nosotros tuviésemos algo que comer. Y ya a esa etapa, muchas de mis hermanas ya habían salido para este país, pero por diferentes razones se les hacía bastante difícil podernos apoyar económicamente, pero habíamos quedado 6 en casa y con las 6 personas que habíamos en casa éramos 4 menores de edad y 2 un poco ya mayores, que yo nunca tuve un consejo de mamá, un consejo de papá, porque
a ese tiempo que papá se va, yo tengo, creo que una edad de como de unos 9 años, y quien queda de responsable es mamá. Y pasamos toda esa dificultad, y quien quedó, como dicen, poniendo el amparo, todo, eran prácticamente 2 de mis hermanas. Entonces yo nunca me senté con mi mamá a poder escuchar un consejo y decirme, mira hija, tú vas a crecer, tú vas a tener cambios, o sea, lo que pienso yo que todo niño, o más que todo una mujer, espera de su mamá, ¿verdad? Entonces, quien queda ahí, que está todo el tiempo con nosotros, son 2 de mis hermanas, que hay consejos de ellas que hasta la vez yo los sigo, como dicen, a la edad que tengo, los sigo poniendo en práctica. Y las voy a mencionar porque son parte que marcaron mi vida, que es mi hermana Dinora y Marixa. Dinora siempre me decía, vas a crecer y ten cuidado con quién te vas a involucrar en la escuela. Y ella era la que estaba pendiente de que cuando fuera a la escuela supiera escoger mis amistades. Y Marixa era la que siempre estaba, chica, para que mi mamá no nos castigue, hagamos las cosas, tú haces esto, la otra otro, y ella era la que nos ayudaba a nosotros. Nos dirigía. Exacto, no quería que nosotros fuéramos castigadas cuando mamá regresaba de hacer sus cosas o los compromisos que ella tenía. Entonces, quienes marcaron esa etapa del crecer de mí, de la edad de 12 o 11 años, hasta los 19, parte fueron ellas las 2. El año 90, Marixa se viene, en el 92 se viene Dinora, yo quedé 15 años, 16, pero la comunicación, más que todo con Dinora, siempre estaba, porque ella era la que estaba pendiente de que nosotros comiéramos y todo, porque ella se vino agarrando la responsabilidad de papá. Entonces, llega esa etapa donde ya yo soy una joven de 19 años, ya vienen muchas cosas, muchas inquietudes. Nosotros, cuando mamá y mi papá estaban en el cantón, ellos vinieron a los pies de Cristo cuando yo tenía 4 añitos, pero por cosas de la guerra y todo eso, que venimos a la ciudad, ellos prácticamente se desintegra la familia, no hay aquella búsqueda de ir a la iglesia, papá por su lado, mi mamá siempre iba, pero no había ese consejo, no había el por qué teníamos que ir. Entonces yo tomo mi propia decisión a la edad de 13 años de ya no ir a la iglesia. Y mi mamá decía, tienes que ir, y decía, no, o sea, porque no había aquella instrucción por qué tenía que ir a la iglesia. Y en ese proceso de todos esos cambios, tomo la decisión de venirme a este país. Cuando yo llego acá, es como que soltaron un animalito. Y empiezo yo, o sea, venía con tutela de mi hermana, pero cuando llego acá, yo ya siendo mayor, empiezo a trabajar y empiezo yo a explorar. Es totalmente Quería distinto. saber qué era un baile, nunca había ido a una fiesta, y empiezo yo, pero yo traía que en la iglesia, en la casa se hacían cultos, y sabía que venía del lado del cristianismo, pero no había tenido una guianza. Entonces cuando llego y empiezo a explorar y me empezó a gustar a mí la fiesta,
empiezo a acompañar a mis hermanos y vinieron muchas cosas donde cometí muchos errores. Y dentro de mí, cuando venía la noche, yo decía, wow, yo sé que si el Señor viene, así como estoy, yo me quedo. Porque ya había escuchado de que iba a haber un rapto. A mi edad yo, tenía conocimiento, pero como dicen, ¿cómo se llama? Lo de la carne, el deseo de la carne era bastante, como dicen, fuerte, que me atraía. Ok, me gusta bailar y tengo que ir, ¿no? Entonces, en ese trayecto, conozco a mi esposo, me caso, teníamos muchos problemas. Y para mí se me hacía fácil decir, ok, pues tú te vas por tu lado, yo por el mío. La juventud, ¿verdad? La juventud, correcto. Entonces, como no había traído un patrón, una guianza, una educación, a mí se me hacía fácil, ok, si no funciona, cada quien por su camino. Entonces, y en esas diferencias, en esas discusiones, una vez me dice él, ¿sabes qué? De la única manera que nosotros creo que podemos cambiar es que busquemos a ir a la iglesia. Entonces le dije, no, yo a la iglesia no quiero ir, porque yo sé que ir a la iglesia es un compromiso y que no tienes que echarte para atrás. Él no había sido cristiano nunca. Él decía que era católico, pero nunca iba a la iglesia tampoco. Y en ese proceso así, yo nunca accedí a ir. Y él viene a los pies de Cristo. Antes nos habíamos separado y yo voy a una célula. Para que hubiese, digamos, un reconcilio entre él y yo, para que yo lo perdonara, él acepta a Cristo, pero lo que él no sabía era que yo no había reconciliado. Yo había ido a la célula, pero era porque me habían invitado. No era porque usted estaba lista. Exacto. Entonces, y él esa vez quería ver las niñas y le dije, voy para la célula, pues voy contigo. Y cuando llega a la célula, él acepta, creyendo de que porque él aceptaba, usted lo iba a hacer también. Exacto. Y me dice, vamos. Y le dije, no. Entonces, él aceptó esa vez, pero no volvió a la iglesia. Entonces, hubo un proceso ahí como de 1 año y medio que discutíamos, o sea, seguíamos en la misma, ¿no? Porque no había, digamos, un matrimonio, o sea, solo estábamos juntos nada más, pero no nos habíamos casado. Y así, como al año después de eso, al año o año y medio, esa vez que él había aceptado, él pensó que lo había hecho porque yo regresara con él. Pero más lo que él no sabía era que Dios había hecho un compromiso con él en ese momento. Amén. Y que Dios no lo iba a dejar que él hiciera lo que él quisiera y lo iba a volver a traer. Entonces, que no era porque quería estar conmigo, sino que Dios le hizo hacer ese pacto porque era con él que tenía que arreglar las cosas, no era conmigo. Y así, esa vez me acuerdo que fue un día de Acción de Gracia y me dijo, voy a ir a la iglesia con tu hermano, y se viene a la iglesia con él. Y esa vez Dios hizo el trabajo, creo, más, ¿cómo te puedo decir? Más a fondo. O sea, ya fue algo que cuando él llega... Más directo. O sea, es contigo que estoy hablando y es contigo que voy a trabajar. Así es que vente.
Y llega él a la casa y me dice, yo voy a empezar a ir a la iglesia, acepté a Cristo. Y le dije, qué bueno. Y me dijo, tú vas a ir conmigo. Y le dije, no, yo no voy a ir. Y dice, tú tienes que ir conmigo. Y empezó aquella lucha que él quería obligarme a que yo fuera a la iglesia. Pero yo había escuchado en mi niñez una frase que decían, el que por carne entra, por carne sale. Entonces, y le dijo, no, yo por obligación no voy a ir. O porque tú quieres que yo vaya, no voy a ir. Y dice, pues entonces nos vamos a divorciar. Y no estábamos ni casados. Y él dijo, nos vamos a divorciar. Él ya estaba declarando. Él ya, correcto. Y dice, nos vamos a divorciar porque si tú no vas a ir a la iglesia, no quiero que seas piedra de tropiezo para mí. Wow. Y yo como había sido bien, como dicen, testaruda, le dije, está bien. O sea, usted por su lado y yo por el mío. Y ya estaba embarazada yo de mi tercer hijo. Y no me importaba, o sea, dije que se vaya, sí, pero yo por obligación no voy a ir. Hasta que una vez tenía como un mes él de haber aceptado, y esa vez yo me voy y me hinco en el closet. Para que él no me viera, yo me metí al closet. Y me hinqué y le dije al Señor, Señor, yo no quiero ir a la iglesia porque Él me esté diciendo. Yo quiero que seas tú el que me hagas a mí el llamado para yo poder servirte, porque el día que yo pongo un pie dentro de esa iglesia, yo no voy a venir para atrás. Y así fue. Wow, el Señor me hizo caer en un profundo sueño, que ahí me hizo ver qué era lo que venía para esta tierra. Y que si yo no estaba preparada, yo me iba a quedar. Yo me levanto el siguiente día. Y usted dijo, no. Sí. Yo no me quedo. Yo no me quedo. Y eso fue para amanecer un martes. Y mira, todo el día yo preocupada, yo tengo que ir a la iglesia ahora, y tengo que ir a la iglesia, y era solo oración el día martes. Y dije, yo me voy a ir a la iglesia. Y mira cómo el enemigo trabaja. Él me llama y dice, ¿vas a ir a la iglesia? Le digo, sí, veámonos en Lisbon y nos vamos. Llegando a la iglesia, yo que agarro a la niña que en ese entonces era Angie, la que tenía de 2 añitos, y la agarro en los brazos y la niña empieza a vomitar. Y la toco y la niña estaba ardiendo en fiebre. Ardiendo en fiebre, pero de una manera, o sea, que yo no lo podía entender. Yo había salido bien con ella de la casa, pero ahí fue algo tremendo. Y me dice él, ¿ves? Me dice, traes las niñas enfermas y ni nada vienes a hacer a la iglesia. Y por estar cuidando a las niñas. Entonces, y yo no le conté a él el sueño que yo había tenido, sino de que yo le dije al Señor, Señor, permíteme llegar a la iglesia y reconciliarme contigo, porque yo sé que si tú vienes yo no me quiero quedar. Por favor, ayúdame. Entonces, el enemigo ya sabía a qué yo venía. Exacto. Y cuando llego y pasa este episodio y la niña se vomita toda, y me dice él, ahí te quedas limpiando en el carro, yo voy a entrar a la iglesia. Y se entró él para la iglesia. Sí. Dice que él que llega a la puerta del elevador, cuando bien clarito escuchó una voz y le dijo, regrésate y tráete a tu esposa. Entonces, que dijo él, sí, regrésate y tráete a tu esposa. Wow. Cuando él se da la vuelta, que me dice que me quede en el carro limpiando la niña y limpiando todo, yo le dije, Señor, no voy a entrar entonces aquí a esta iglesia, pero yo voy a limpiar a mi hija y me voy a ir para Herdon. Yo conocí otra iglesia ahí en Herdon. Yo me voy a ir, pero yo no me voy a ir a la casa así. O sea, yo he hecho un compromiso contigo y yo tengo que ir. Yo no quiero llegar a la casa de regreso sin cumplirlo. Sin cumplir lo que te he prometido. Cuando lo veo que él regresa. Y me agarra abrazada y me dijo, perdóname. Y me ayudó a cambiar la niña y entramos. Yo no esperé, mira, yo no sé, hasta ahorita
ni me recuerdo qué fue lo que el pastor predicó, porque yo no le puse atención al pastor. Usted estaba en comunión con el Señor. Yo estaba y yo le decía, Señor, que esta predicación, que este tiempo de alabanza termine y que hagan el llamado, y yo necesito, o sea, yo quiero estar ahí porque yo no me quiero ir así como he venido. Y así fue. Ahí fue donde yo empecé, que te estoy hablando que fue en el 2003, diciembre del 2003, porque él tenía un mes de haber aceptado cuando yo vine a los pies de Cristo. Y desde ahí empezó nuestra trayectoria. Ahí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque traes tantas cosas del mundo. Sí. No traía un patrón familiar. Sí traía educación, porque por lo menos le decían a uno, ok, tú no vas a hacer esto, a aprender a obedecer a los padres. Traíamos un poco de disciplina ya. Pero dentro del cristianismo yo venía novata, o sea, yo venía a ver cómo era el cristianismo. Y empieza el caminar. Y lo único que yo sí te digo que siempre guardé en mi mente fue que yo veía muchos padres cómo maltrataban a sus hijos. Y yo decía que yo por eso no me iba a casar, porque yo no quería ser una mamá como esas mamás. Y decía, el día que yo me case, yo quiero ser una mamá diferente. Eso sí, una mamá diferente, yo no quiero ser así. Entonces, ahora yo ya vengo a los pies de Cristo con 2 hijos, que son mis 2 muchachas, y ya vengo embarazada. Ahora empezar a aprender cómo Dios quiere que yo instruya a estos niños. Y traer todo mi pasado, luchar conmigo, con tantas cosas, y de ahí agarrarte y disciplinar a tus hijos. Ahí es lo difícil. Ahí es lo difícil. Porque es fácil cuando uno llega al cristianismo y sus papás lo van diciendo. A veces, como dicen muchos jóvenes, que vienen a la iglesia porque sus papás los mandaron, o mi papi dijo que tengo que estar aquí. Pero ya cuando uno va solo, me imagino que usted ahí fue como que se le abrió, es esa comunión con Dios, y es eso, de aprender a cómo uno verse las solas para poder adorar. Y yo me admiro, porque imagínese, usted deja a sus padres, deja su cultura, deja todo eso allá, viene a un país que usted dijo que tiene, como se sabe, mucha gente, este país es bien liberal. Aquí ya usted cumple los 18, en la escuela se le dice, usted puede hacer todo lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces imagínese y luego llegar a los caminos de Dios, y allí es cuando la mera realidad comienza, porque es una cosa que los padres lo instruyan o le digan cómo hacer las cosas, pero ya fuera de papá y mamá, ay, ni yo todavía. Ha de ser algo, como se dice, no difícil al principio, porque en los caminos del Señor era una bebé. Una bebé, y usted tuvo que aprender. Pero sí, no se hizo difícil, pero como había una convicción en mí, y que no había sido por ninguna predicación bonita, ninguna alabanza bonita, sino que ya había sido directamente Dios hablándome a mí. Entonces ahora, con quien yo tenía que dirigirme, con quien yo tenía que encerrarme a hablar, no era con el pastor, no era con ningún líder, era directamente con Dios. Y yo traía resentimiento hacia mi esposo por tantas cosas que habíamos pasado. Y había una en específico que era duro para mí. Y yo decía, yo no sé cómo voy a hacer para perdonar esto. O sea, se me hace fácil tal vez distraerme, pero perdonar y todo eso. Y venía el Espíritu Santo y me decía, ok, si tú no perdonas, entonces tú no vas para donde tú dices que vas. Entonces, y empezando, va en el Evangelio. Y vengo y dije, bueno,
Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y me someto en ayuno y oración. Y fui específica con el Señor y le dije, yo necesito esto y esto, que tú arranques de mí. Entonces, porque yo, en lo humano, yo no puedo. O sea, vivo con esto y cada vez que me acuerdo me enojo, lloro, peleo, Sí. o sea, Se frustra. ofendo a la persona, pero yo no quiero vivir así. Y O le sea, que dije, usted le estaba pidiendo al Señor ser algo diferente. correcto. Entonces, y empieza esa trayectoria. Yo solo le puse a él, pero nunca en mi mente vino, Señor, en tanto tiempo quiero que lo hagas. Y ni tampoco vino a mi mente cuándo el Señor lo va a hacer, sino de que yo solamente me encerraba en el cuarto y le decía, Señor, tú sabes que no puedo. Señor, tú sabes que yo necesito que tú me ayudes. Y el día que tú me hayas quitado todo esto, yo quiero que tú me muestres cómo va a ser. Mira, uno se hace muchas, como dicen, historias en su mente, cómo Dios va a hacer las cosas y todo eso, pero nada de lo que tú te imaginas es como Dios lo va a hacer. lo va a hacer. Y cuando Dios me hace a mí de sacarme todo, me pone enfrente de la persona. Que yo decía, el día que yo esa persona la vea, yo le voy a hacer... Le va a decir de todo. No, yo decía que todo lo que yo tenía en mano... Todo se iba a desahogar, todo lo que había reservado. Ay, Dios. Una pasión. Pero cuando vengo y me encuentro hacia la persona, te digo que hasta en el momento ahorita, cada vez que yo me recuerdo, me da compasión. Porque cuando esa persona viene y ella no se da cuenta de que ella a mí es que me va a atender y me atiende y yo tampoco sabía que ella Era estaba la ahí. Ajá. Y cuando ella me ve y yo la volteo a ver, la muchacha se agacha y empezó a temblar. Y en mí no hubo otro pensamiento más que compasión y me dio un sentimiento, pero que te digo, no sé, pero solo me imagino cuando la mujer pecadora llega hacia Jesús. Oh, sí, la culpa, la vergüenza. Ajá, y le dice, mujer, le dice, ¿quiénes te acusan? Y le dice él, la mujer adúltera. A la mujer adúltera. Y no había nadie. Entonces, yo vi a aquella mujer así. O sea, la vi así y en mí entró aquello y digo, wow, ¿quiénes somos nosotros para juzgar los errores de otras personas? Y ahí me di cuenta el trabajo enorme que Dios había hecho en mí. El cambio que Dios había hecho en mí. Y te digo, y yo salí y me metí al carro y empecé a agradecerle al Señor. Y agradecerle al Señor y ver ahí plenamente lo que Dios había hecho. Ahora dije, ok, Señor, ahora soy libre de esto y sigo hacia adelante. O sea, y cuando tú dices, ok, ya esto ya pasa, o sea, te gozas un rato y vas hacia adelante, pero tú crees que ahí pasó todo, ¿no? No, ahí va otra cosa. Entonces, y por eso es que dice que en el cristianismo el Señor te lleva de gloria en gloria. Sí. Entonces, porque no es que solo, ok, ahora solo pasas una tribulación y ya la superaste y ya estás. No, es más. Correcto, es más. Entre más alta la gloria, más la tribulación te va a llevar. Ay, exacto. Sí, pero saber depender de la mano de Dios es lo más hermoso. Es lo más hermoso. Wow. Y usted, imagínese, muchos, por ejemplo, cuando llegan al cristianismo,
like, tener esa madurez espiritual, porque yo lo que, a base de ese testimonio, veo que usted tenía una madurez, like, que muchos, tal vez, estando en la iglesia por años, tal vez no Todavía habían no han llegado llegado a a esa etapa. ese nivel. Ujú. Y es asombrante escuchar todo lo que Dios hizo, o sea, básicamente siendo usted bien tiernita en el evangelio, pero usted sabía qué es lo que tenía que hacer y usted sabía a qué usted iba a buscar de Dios. Correcto. Entonces ahora ya yo sé, soy liberada de todo eso. Y ahí es donde viene para mí una etapa que siento yo que fue la etapa más hermosa, porque me toca empezar a trabajar con mis hijos. Empezar a trabajar con ellos, y yo te digo, agradecida con Dios, porque siempre le pedí al Señor un esposo cristiano. Chiquita yo, chiquita, y veía a los grandes evangelistas y decía, ay Señor, qué bonito ha de ser esposa de ese evangelista. Entonces, porque uno es la inocencia, ¿verdad? Sí. Entonces, Toda y joven. decía, Algo ha así de estaba ser la oración de fácil, nosotros cuando estábamos. se ha de ser fácil ser esposa de De ese Sí, adorador, de ese adorador, evangelista. De exacto. ese, ajá. Pero tú no sabes. No sabes. Correcto. Entonces, ahora yo me siento libre y empiezo a trabajar con mis hijos. Y empiezo a trabajar con ellos de una manera, ¿cómo te quiero decir? Bastante estricta, disciplinada, incluso conmigo misma. Y lo que te quería decir era que agradecida con Dios, porque el esposo no era cristiano, pero ahora estoy viendo Los frutos lo que Dios, digamos, estaba haciendo. Porque si yo no hubiese tomado malas decisiones y me hubiese quedado dentro del cristianismo, a pesar de que tenía la edad pequeña, tal vez me hubiese casado, ¿verdad? Sí. Con un evangelista o sea, se pone uno Una en la pensar. mente, un Ajá. pensar, ¿verdad? Pero los planes de Dios, o uno toma las decisiones equivocadas, pero en la misericordia de Dios siempre tiene a alguien. Él siempre busca la manera de que- arreglarlos. Correcto, que los errores que uno comete, Dios siempre busca. Ok, mira, hijo, que te fuiste por aquí, pero aquí te voy a arreglar. Aquí te voy a hacer un Ajá, nuevo correcto. pasaje, Vereda. Sí, un nuevo camino. y un hombre que quería lo mejor para su familia. Empezamos y me dice, tú quédate educando a los hijos y yo trabajo afuera. Entonces, esa era una parte de la bendición más grande para mí, porque el 100%, las 24/7 estaba con mis hijos. Y empiezo, ahora ya yo liberada, ya yo sabiendo que había perdonado, que Dios me había perdonado, me había limpiado, ahora yo voy a enseñar a mis hijos. Y empieza aquella etapa con ellos. Para mí no había nada más bello que poderles enseñar a ellos. Y de una manera que les enseñaba creativa, porque no quería que ellos fuesen a la iglesia porque mamá lo llevaba, porque yo ya traía un patrón atrás que había visto, que había estado, que decían, somos cristianos, pero nosotros no, porque papá y mamá iban, pero nosotros como éramos pequeños, no, ustedes se tienen que quedar en casa, porque no entienden, o había que caminar muchísimo para ir donde ellos se congregaban. Entonces ya traía un poquito de conocimiento de atrás, y ese error yo no lo quería cometer con mis hijos. Y empiezo con ellos a trabajar y a trabajar, que llegar a un punto donde para mí no había nada más importante, y cualquier cosa podía dejar por estar enseñándole a mis hijos. Había veces no quería ni que mi familia me visitara, porque no me quería Que interrumpiera lo que exacto, porque yo tenía un calendario con ellos, a qué hora les enseñaba, a qué hora hacíamos los devocionales, a qué hora jugábamos, a qué horas hacíamos las dinámicas. Eran muchas cosas que yo
todo prefería mejor dejar atrás Y enfocarse. y enfocarme en ellos. Porque es una etapa, mira, la etapa de la niñez es una etapa hermosa, pero si uno se descuida, pasó en un... Abrir y cerrar de ojos. Exacto. Y la niñez es la fundación de lo que va a ser cuando uno crezca como adulto. Correcto. Y es una parte importante ahora que ya tocamos, creo que lo que estamos hablando de la salud mental. Como dijo Denia, en los niños pequeños es la fundación de lo que ellos van a ser. Un día, como hasta la misma palabra dice, sabemos que van a haber tiempos donde los niños van a predicar, los ancianos van a, ¿cómo es? Los ancianos van a profetizar y los niños van a predicar o algo así, o profetizar. Eso, jóvenes, sorry. Pero vemos de que Dios nunca se equivoca con lo que hace. Imagínense, yo me admiro en el aspecto de que, o sea, usted estando en este país, comenzando su matrimonio, y que Dios haya tenido esa profundidad con ustedes, porque Él ya tenía un propósito, no solamente con usted, pero con toda su familia. Correcto. Con toda su familia, y la tocó a usted, porque usted fue la fundación de todos los muchachos, de Ruth, de Angie, Harim y Chuy, y ver ahora lo que usted aprendió, usted ahora se los ha pasado a ellos, y basado a lo que es la salud mental, o sea, usted quebró esas maldiciones generales, ese ciclo. O sea, usted dijo, no, yo primero voy a limpiar mi mente, voy a ver mi corazón, voy a ver mi salud mental. Usted dijo, no, fuera todos esos malos pensamientos. Y es muy importante porque es lo más difícil en el camino del cristiano, yo creo que es aceptar nuestros errores. Correcto. Aceptar que nosotros estamos mal. Y eso a veces el enemigo, como usted dijo, mete tanta cosa en la mente, y es ahí donde comienza esa guerra. Yo creo que hemos escuchado testimonios, y con Jenny también dijo que ahí es cuando ya comienza el enemigo, cuando ya comienza a atacar la mente, y ya esa ansiedad, ese enojo, ya se puede convertir en otra cosa. Pero usted tuvo el valor, usted dijo, no, Señor, primero dijo, yo voy a tomar las riendas y yo voy a ir a la iglesia, sea como sea, a reconciliarme. Y luego usted tener esa madurez espiritual de decirle, Señor, yo sé que yo estoy mal, yo sé que vienen pensamientos que no son agrado a ti. Y yo creo que eso es muy importante en esto que estamos hablando de lo que es la salud mental, porque ahora en día mucha gente, como usted dijo, no, yo no voy a ir a pastor ni líder, sino que yo voy a enfocarme en lo que Dios está haciendo a través de mí, y Dios los limpia. Y es muy importante saber de que Dios los da esa capacidad, como se la dio a usted, de que Dios los limpia por dentro de una manera que, wow, es asombroso, porque imagínese, usted dijo que ella le esperaba con la olla y todo, ¿verdad? Y Dios trabajar de esa manera, imagínese, usted ya se imaginaba lo que usted iba a hacer, ¿verdad? Correcto. Pero dijo Dios, no, usted dijo, Dios toma control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos. Y cuando ya sucedió, cuando ya se topó la realidad, Dios ya cambió su manera de pensar. Y eso es muy importante, porque yo creo, como usted estaba mencionando también, en las culturas hispanas, mucha gente no piensa que el desarrollo de los niños es importante. Y como usted dijo, a veces los padres se enfocan tanto en estar trabajando, en las actividades para traer el plato de comida a la casa, que los olvidamos de que la fundación de un niño es cuando está pequeño. Y de verdad que es asombroso su testimonio, y yo creo que los ha tocado a muchas, y wow, es asombrante cómo Dios trabajó, y el propósito que traía con usted, trabajó con usted primero, y luego ya porque Dios ya sabía lo que usted había traído a este mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, wow, yo creo que es muy importante en este mes. Y es algo bonito ver, porque es algo, nosotros que nos hemos crecido, mis hermanos y yo con mami, algo que ellos nos enfocaron mucho es de que ella nos ayudó a crear esa base, pero siempre nos inculcaban que es un punto donde la vida espiritual es muy independiente.
es uno, la relación personal. Y entonces, y eso es algo que por medio de lo que ella ha compartido el testimonio fue algo donde ella fue una conexión directamente con el Señor, no fue un predicador ni nada de eso. Sí, Dios usa, para muchas personas sí se usan, sí se usa, es cierto. Pero en este caso me comparte de que fue algo directo, ella Íntimo, con el Señor, literal. algo íntimo, una independencia espiritual fue algo que nos inculcaron a nosotros creciendo, que nosotros no, me recuerdo que a los 13 años yo me había listado y bajé para desayunar. Y me dice, oh, te ves bien bonita y todo, y siempre los halagos, right? Y me dice, ¿so hoy vas a aceptar a Jesús? Y yo me quedé, I was like, what do you mean? Y me sentaron, right? Y yo solo, los demás estaban dormidos. No me había fijado que me habían levantado más temprano ese día. So mi papi aquí en la mesa y mi mami al otro lado y yo en medio. Me dice, ¿vas a aceptar a Jesús hoy? I was like, sí, yo ya tengo a Jesús en mi corazón, toda la vida he ido a la iglesia, he crecido en la iglesia. Y dice, sí, pero ahora ya tienes 13 años, estás en un nivel ya madura, en donde tú misma tienes que decidir y decirle a Jesús, Jesús, te acepto en mi corazón. Sí, te has crecido en la iglesia, pero tienes que declararlo. Exacto. And I was like, yo no sabía eso, right? Entonces ahí empieza, toda una trayectoria. Pero es algo donde ese tiempo y esos momentos donde ellos se sentaban a hablar con nosotros fue de mucha importancia para ayudarnos, porque todos esos momentos esos tiempos que ellos invirtieron en nosotros es lo que ahora mis hermanos y yo podemos impartir con los demás, con la fundación que ellos dieron para crecernos. Y todo lo que ella ha compartido, que el Señor le ayudó a sanarse, a cosas que le ayudó a romper. Exacto. Nosotros cuando fuimos a El Salvador este año, tuvimos tantas pláticas largas, tuvimos en el carro largas horas, y tuvimos largas pláticas, y algo que me quedó súper claro ahí, ella contándome, historias de su infancia, trayectorias que pasaron mis abuelos, mis bisabuelos, y así, antecedentes. Algo que me quedó tan claro es ver la misericordia de Dios, que cómo venían varias cosas en esas cadenas generacionales y cómo ellos han venido a quebrar esas cosas, otras cosas que mis hermanos y yo hemos pasado, que aunque ellos lo rompieron, pero el enemigo siempre ha tratado de atacar, pero con que ellos ya hicieron ese trabajo, dijeron, no, de esto de nuestra generación adelante no continúa, no ha prevalecido con mis hermanos y yo. Amén. Y eso es algo donde padres tienen esa responsabilidad de tomar ese tiempo con sus hijos, de crecerlos, de darles esa enseñanza, porque si no se lo dan, De guiarlos en el van a camino pensar, correcto. no van a tener ese entendimiento. Y es lo mismo que hablamos con Jennifer, todo viene del hogar. La Exacto. fundación es bien importante desde el hogar, porque eso es lo que va a crecerlos, va a crear esa fundación y va a impactar a la vida de otras personas también, porque no solo están creciendo ellos, sino están desarrollando 4 ministros. En el caso de mi padre son 4 ministros que ellos han tenido que, y siguen ayudando Sí. en muchas formas, porque simplemente viendo cómo Angie y Jesús fueron, Dios les dio el privilegio de ir a Guatemala, esos momentos que estábamos después de la escuela, mi mami enseñándoles a leer la Biblia, enseñándoles cómo cantar alabanzas a su pequeña edad, y de ahí verlos a sus Ver el fruto 22 años del trabajo, ya. estar adorando en otro país, es algo donde esa evidencia, en mi caso, esa evidencia que lo he visto de frente, toda la trayectoria de mi mami, cómo ha venido a impactar a mis hermanos y a mí, y ahora la gente a nivel Otros. global. Imagínese, Ahora. ¿qué iba a pensar It's usted crazy. que ese día que usted iba a aceptar a Dios iba a hacer ese impacto años después? Imagínese la multitud que fue a ver a Angie y a Jesús a cantar, las vidas que ellos tocaron. Yeah. ¿Qué iba a decir? I was like, no tengo hijos, I was like, pero señora, I was like, Tienes a Kaden. ya, tengo mis sobrinos y tengo otra en camino también, que estamos muy felices y muy La contentos. hermana tiene una en camino, no ella. No, yo no, tengo otra sobrina. Yo tengo otra en camino. O sea, la hermana tiene una. Es que ese es mi sobrino y tengo otra que viene en camino. Ay, no. No, yo no, Por mi hermana. Por aclaración, se cleared out. No, Tiene una no. sobrina en camino. No. Pero, a mí, yo cuando escuchando su testimonio, hay tantas cosas en su testimonio que yo me pongo a pensar, por ejemplo, empezando por su esposo, ¿verdad? Él aceptó, como todo joven, algunos jóvenes van a otras iglesias a buscar a su esposo, van por la carne, no van por el espíritu. Y él vino a aceptar al Señor porque pensó así, se va a reconciliar con mi esposa, ¿verdad? Pero no, terminó saliendo que es un pacto con Dios que hizo, Correcto. ¿verdad? Después viene la situación en la cual usted tuvo esa intimidad con el Señor. Usted le dijo, yo no quiero ir a la iglesia por nadie más, solo por ti. Y
aún con el orgullo, se puede esconder en un closet porque no quería que la vieran, ¿verdad? Por no darle razón, pero usted tuvo esa intimidad y el Señor le demostró lo que iba a ocurrir. Y eso que usted ya tenía la convicción, usted ya sabía, porque de niña iba antes, aunque después desapareció, siempre estuvo eso. Ese rosito, ajá, exacto. Eso estuvo siempre ahí. Y a pesar de que usted, ok, vino aquí, probó un poco el mundo, está bien, todo eso, pero siempre estuvo esa convicción. Estuvo el Espíritu Santo como diciendo, hey, recuerda, tú eres mía, tú eres mía. Correcto. Está bien, ve por la calle si tú quieres, pero tú vas a regresar a mi casa, tú vas a regresar conmigo, porque tú eres mía. Y pasó eso, tuvo esa intimidad, y usted dijo, bueno, todavía el orgullo un poco estaba ahí, porque dijo, bueno, si no quiso esperarme, yo voy a limpiar a mi hija, yo voy a ir a otra iglesia y voy a ir a reconciliar, pero lo voy a hacer, no en esta, pero voy a ir en otra. Ok, fue y el Señor le habló a su esposo y le dijo, no, ve por tu esposa, ve por tu hija, y le ayudó y fueron y tomaron ese paso, ¿verdad? Pasa también que después usted tiene algo contra otra persona y usted dice que muchos, yo pienso que muchos lo sentimos, yo soy una de ellas, que todavía Dios está obrando en mí en ciertas cosas, que resentimientos que tengo con ciertas personas, y escuchándolo a usted que usted dice, bueno, yo cuando vea a esta persona, yo aquí, que yo allá, y después en el momento que usted ve a esa persona, todo lo que usted dijo que iba a hacer, nada, lo que más bien es feisty. Y la cosa es que no, es que ni le entró el sentimiento de hacer nada, ni un reproche ni nada, sino más bien usted la comparó con la historia de la Biblia, de la mujer en la cual usted sintió más bien compasión y más bien creo que hasta maybe un deseo de orar por ella, de una liberación, que ella pueda sentir lo que usted sintió. Correcto. Esa liberación de dejarlo todo sin rencor y sin resentimiento o recuerdos o lo que sea lo que usted sentía por esa persona. Pero ver cómo su testimonio en cada etapa de su vida, después vino la etapa donde sus hijos, usted se acordó de su niñez, se acordó de la niñez en la cual usted dice nunca tuvo esa figura materna, sus hermanas fueron esa figura materna. Y usted dijo, para mis hijos yo no voy a hacer eso, yo voy a ser la madre que yo quise tener. Y lo hizo. Correcto. Y lo hizo con sus 4 hijos. Y lo ha hecho, y actually lo hace con muchas personas en la cual usted interactúa. Con usted se conecta. En parte lo ha hecho conmigo. En las pocas veces que usted ve, siempre gracias. Me da el amor y el cariño, los consejos que necesitamos. Espiritualmente, y como dice Jennifer, se nota la madurez espiritual en usted. Y es por todo, comienza con la convicción que Dios pone en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. A pesar de que te partes, siempre vas a tener eso. And I don't know, yo cuando escucho ese testimonio, yo no lo sabía. Yo nunca lo había escuchado hasta ahorita. Chávez cuenta su historia, pero su historia es diferente a su historia. Correcto. Usted sabe. Y solo demuestra que la misericordia de Dios y el amor de Dios es tan grande, y a pesar de tan lejos que podamos sentirnos, siempre está esa semilla. Siempre está el Espíritu Santo recordándonos que tenemos que regresar. Siempre está ahí instruyendo, rompiendo ciclos, cosas que han pasado maybe en los antepasados, en los familiares, pero no queremos que siga con nuestros hijos y la generación que sigue después. Y es por nuestras acciones, correcto. Es por la dirección en la cual estamos tomando nuestras vidas y el control que estamos tomando en nuestras manos. Pero no es todo nosotros, es también dejándolo a Dios, dejando que Dios instruya nuestra vida, es dejando que Dios trabaje en nosotros. Exacto. Él nos lo guíe, nos ilumine. And yo solo quiero decir gracias por compartir. Gracias, porque eso, nosotros no somos mamás, pero yo sé que muchos, y yo desearía eso para mis hijos en el futuro. Hacer lo que usted hace, que usted dice, ok, yo le hacía a mis callos, yo no quería ni que familiares me visitaran porque yo quiero que mis hijos aprendan a leer la palabra, a interpretarla, a predicar, a cantar, a que tengan una relación íntima con Dios desde pequeños, no depender de otros como de evangelistas o eso, que siempre hay personas que desean una palabra, pero cuando tú puedes recibirla tú misma directamente del Señor, es algo bonito. So.
Sí, entonces eso es lo que, una de las, del consejo que yo en sí le doy, digamos, basado a mi experiencia. Sí. O sea, es, lo poco que les he contado, digamos, es bien poco para las cosas que Dios ha hecho, Yeah. para mi verdadera trayectoria atrás. O sea, mi niñez, que Sí. fueron las cosas que sucedieron y todo eso. O sea, son muchísimas cosas que cualquier persona se puede justificar y agarrar y decir, es que yo tuve esta enseñanza y aquí me voy a quedar. Entonces, pero cuando uno se sienta y se pone a pensar, tú puedes ver que no eres un robot, de que porque aquello te lo enseñaron, ya te dejaron programado y vas a hacer eso. Yeah. O sea, Dios nos creó a nosotros seres pensantes, seres con 5 sentidos. Debemos ver que tenemos un poder grande que Dios nos ha dado y de poder cambiar. Y en el momento que yo veo a mis hijos y les estoy enseñando, lo único que en ese entonces a mí se me venía era que quería que fueran diferentes, que dependieran de Dios, pero jamás vi a la magnitud lo que Dios iba a hacer en ellos, hasta lo que podemos ver ahorita. Obviamente ya hoy sí, ahora ya tengo un tiempo bastante largo en los caminos del Señor y ahora sí yo le digo al Señor, Señor, yo sé que tú me diste a que pariera 4 hijos para ti y qué cosas grandes tú vas a hacer con ellos. Entonces ahí es donde ahora sí te puedo decir, pienso y veo qué Dios va a hacer de ahora en adelante. Pero en ese entonces no lo veía. En ese entonces yo solo mi preocupación, mi dolor como madre era que no quería que ellos vivieran y fueran como yo había sido. Y ahora que los veo, yo te digo, yo me siento bendecida y le doy gracias a Dios la independencia que ellos tienen con Dios, porque eso sí, le pedí al Señor, Señor, que ellos no vayan a la iglesia porque yo los lleve, que ellos vayan a la iglesia porque ellos verdaderamente han tenido esa conexión contigo. Anhela. Y que donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén, que ellos no se suelten de ti. Yo siempre cuando los dejaba en el bus, las veces que los mandaba en el bus, les decía, recuérdense que mis ojos ven hasta cuando yo los dejo en el bus. De ahí yo ya no los puedo ver. Así es que recuérdense que el ojo divino de Dios los está viendo. Si ustedes hacen las cosas mal, Él los está viendo. Se le voy a regalar algo de los políticos que allí hablábamos. Porque ella siempre nos decía eso. Y estamos en el bus, right? Y ella dice, ¿tú crees que Dios le enseña a mami lo que nosotros hacemos? Y no podíamos pensar, porque sí nos decía que Dios ve todo lo que hagamos en la escuela. Y nosotros nos había contado del sueño que había tenido cuando aceptó, right? Entonces dijimos, wow, si Dios le enseñó eso, le ha de enseñar lo que nosotros hacemos en la escuela. Y es algo sumamente chistoso porque mi mami les decía, acuérdense que yo no los veo, pero el que está ahí arriba los está viendo en todo. Y aún, incluso ahora, en la vida de adultos, mis hermanos adolescentes, siempre dice, bueno, ustedes van, pero ya saben que lo que yo no veo, lo ve el de ahí arriba. Y Dios, tarde o temprano, todo sale a la luz. Sí. Es bien chistoso. Sí, entonces, eso es lo más principal. Mira, los padres el día de hoy que puedan apartar ese tiempo, porque muchas veces están dentro de la iglesia, reciben consejería, reciben tanto y se emocionan, pero cuando llegan a la casa, la responsabilidad no la quieren. Ellos quieren que sean buenos hijos, pero no quieren dedicar ese tiempo. Les dejan sus aparatos, que los aparatos los eduquen. Y no hay ninguna congregación que pueda hacer el trabajo de los padres. O sea, nos corresponde a nosotros como padres. Yeah. Ellos ya están grandes, mis hijos ya son mayores de edad, el último es Jesucito, el que viene ya. Pero incluso yo con ella,
siempre le digo, cuando usted quiere hablar conmigo, dígame. Y yo dejo todo por ver, de ir a ver qué es la necesidad de ella. ¿Por qué? Porque no le puedo dejar la responsabilidad, a pesar de que ella ya tiene 24 años. No le puedo dejar la responsabilidad a alguien más. Entonces, si yo estoy aquí todavía, con vida, que Dios me permite disfrutarla a ella, que no se ha casado, poder aportar todavía. Porque en cada etapa de la vida de los hijos, o sea, es mejor estar uno ahí. Es mejor estar uno ahí. Yeah. Así es que, Wow. eso es, como dicen, la base más principal para mí. Que el padre dedique ese tiempo y que se siente y que vea la necesidad del hijo. No que esté esperando, porque ahora en el tiempo de hoy, los muchachos muchos se encierran en sus cuartos. Y le preguntas al papá, ¿dónde está tu hijo? Oh, ahí está, en el cuarto. ¿Qué está haciendo? Yeah. ¿Qué está viendo? Yeah. ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Te acercas? Yo a ellos nunca les permití en llevar sus cuartos. Nunca. Déjeme su puerta. Si no es que ellos estaban cambiando, que se habían salido de bañar, no tenían permiso de llevar sus cuartos. A la edad de hoy. Mis varones también. O sea, no hay permiso de que me llaven las puertas si no es porque ellos estén cambiando. ¿Por qué? Porque todavía están a mi responsabilidad. El día que ya ellos salgan de casa, Ahí es otra cosa. ya es otra cosa. Y le digo, yo voy a estar aquí y no lo voy a dejar. Si dicen de que mamá es muy estricta, pero es por algo, porque de mí depende cuidarlos todavía. Amén. Imagínese yo, de 28, mi mamá todavía me anda cuidando. I was like, ay, mom. And she was like, no, hija, Sí. uno tiene que saber porque uno de madre se preocupa. Correcto, eso es muy... Ya, y trayendo todo a conclusión, es de todo eso, lo que ustedes hicieron fue algo bien importante, porque ya, de que en mi caso, ya cuando yo estuve en esos momentos enfrentando diferentes problemas de lo que viene la salud mental, vine en las conversaciones que hemos tenido, me vine a dar cuenta, es algo que no solo yo le di, sino es algo generacional, que vino con familiares ancestrales, ¿la palabra? Familias ancestrales, pero ver cómo Dios vino a cambiar todo, y esa fundación es lo que me ayudó, a poder salir y ser sanada de todo eso, al punto de casi caer en la depresión, como compartimos en el primer episodio. Es like, usted rápido vio, tienes que salirte porque hasta María te está viendo, me decía. y ver cómo eso de estar atento con los hijos, es ver algo no está encajando, y esa relación que había creado, esa amistad, medio algo estaba mal, ya mi mami sabía. Y ya era como dicen, eso es 911, tenemos que hacer algo para sacarlos y no dejar que el enemigo continúe trabajando, tratando de afectar su mente. Y es lo que papá siempre ha dicho, es de que hay tanto poder en la mente, y ahí es donde ustedes hacían lo posible, y ya después llega un punto donde ya que Dios obre, y eso es lo que ha pasado en esa relación que hemos tenido con el Señor, es saber de que no podemos ya con nuestras propias fuerzas, pero ahí dependemos de Dios, y Él es el que nos ayuda a ser sanados, a restaurarnos de todas esas situaciones. So, es el consejo más hermoso que ustedes siempre dan, es de que los padres dediquen ese tiempo con los hijos, porque en ese tiempo de dedicación van a ver cómo verdaderamente está la condición de sus hijos. Y de como jóvenes es respaldarse del Señor y hablar con los padres, porque qué mejor persona hablar que con los propios padres. Amén. Que ellos los parió, nos ha crecido, nos conocen, saben nuestras mañas, lo que de verdad queremos decir y no decimos, lo que sentimos y tratamos de esconder, ellos nos conocen. Imagínense, es como nuestro Padre Celestial, Él los creó, Él los hizo. Se imaginan que si Dios así dijera, oh, no son mis hijos, mandar a los ángeles a que los cuida, pero no, Dios no es así. Dios, Él personalmente tiene ese trato con nosotros. Entonces es muy importante que los padres
también tengan ese trato, porque así Dios trabaja con nosotros. Dios tiene ese trato directo. Dios no manda ningún ángel, no manda ningún arcángel y decir, oh, mi hijo tiene una necesidad, ve, tú habla, tú resuélvelo. Y esa es la ideología que muchos padres tienen al traer los niños a la iglesia y decir, no, los líderes de jóvenes, los niños ahí en la iglesia lo van a educar y ya en la casa, como se dice, se encierran, y ese no es el trabajo de padre, ¿verdad? Sabemos que Dios, cuando va a trabajar con nosotros, Él trabaja directamente, Él personalmente va y trabaja con nosotros. Así que yo pienso que así quisiera ser yo, ser una mamá presente y cuidar de mis hijos, porque ¿quién los va a cuidar mejor que sus propios padres? Sí. Una predicadora una vez predicó, ¿verdad? Y ella dijo que no dejara que la iglesia creciera a sus hijos, que tenía que hacer su parte, ¿no, verdad, predicadora? Chabela predicó una noche que dijo esa verdad, y en verdad yo sé que uno maybe lo tomaron como en shock, como nunca pensaron que le iba a decir, pero es que está diciendo la verdad. Correcto. Muchos dejamos nuestra vida. Ay, santo. Está declarado. No, muchos dejan a sus hijos que los crezcan los líderes, los pastores, no, en verdad usted como padre tiene que instruir a su hijo a que conozcan del Señor, a que sean obedientes, a que puedan expresarse y tener esa libertad. Pero ahora quería compartir eso. Mírese, eso fue el Señor, porque después que lo dije, I was like, Señor, estaba fuerte. Pero eso. es que, no, pero estuvo, Es la maybe fue realidad. fuerte para algunos, pero fue la verdad. Y es una verdad que muchos tienen que recibir. Sí. La iglesia es un apoyo. Sí. Amén. Un apoyo, o sea, para poder, como dicen, reafirmar lo que en casa se está enseñando. Entonces, tenemos que hacer el trabajo. Y yo ahora digo, o sea, yo espero ya mis nietos, aunque no sé, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar? Pero ¿sabes una de las cosas? ¿Vos sos la mayor? Ponerte a pensar y ya pensar qué vas a enseñarle a tu nieto Yeah. es hermoso. Wow. Yeah. Es hermoso. ¿Por qué? Porque no tienes, como dicen, otra cosa más Yeah. bonito que dejarle, una herencia más hermosa. Sí, legado. Ajá, un legado de que poder decir, wow, yo quiero enseñarle a mi nieto, no sé cuándo viene, pero que viene, yo ya sé que le voy a enseñar. Que diga, oh, mi abuelita me enseñó esta alabanza. Como yo, mi abuela, el alfarero, yo la recuerdo de 100%, esa y el maestro de Galilea. Yo lo sé, pero porque esa señora nunca nos dejó de olvidarlo. No, pero es lo Sí, cierto. sí, Es lo sí. más bonito, es lo más bonito. Pero ya, honestamente ya. Y Ay, no queremos terminar, pero... Ay, no, ha sido un episodio muy, muy bonito. una plática Una muy hermosa. charla linda. Y bueno, yo me siento muy contenta. Gracias, mami, por siempre apoyar y por haber dicho sí a estar aquí. O sea, que... Gracias, mami. Es ya, un gusto. como yo le he compartido, para mí ella es un ejemplo, un modelo a seguir. Y yo sé, yo he visto directamente las vidas que han sido impactadas. Desde pequeña ver diferentes personas ir a ella, buscar consejos familiares, todo eso. Yo sé que muchas personas que han sido bendecidas por su vida y eso que les impartió, me imagino que ellos lo han impartido a otras personas. Y me siento muy entusiasmada para todos los que vayan a ver este episodio. Esperamos que sea de bendición también para sus vidas. Compártanlo con sus familiares, con alguien que ustedes digan, ellos necesitan escuchar ese testimonio. Yeah. Porque es algo, la gente tiene, los hermanos tienen que escuchar. Yeah. Que escuchar ese Sí. testimonio, y los queremos mucho, mucho a todos los que siempre nos siguen apoyando y los que son nuevos, les damos bienvenida también. Saben que siempre estamos aquí dispuestos para orar por ustedes. Tenemos el Yes. enlace, el Google Form que pueden llenar para poner sus peticiones, y siempre estamos pendientes, tratamos de ser lo más activos posibles con los que nos apoyan, Yeah. porque somos una comunidad, somos una familia en Cristo y los queremos Yeah. mucho y damos gracias a Dios por sus vidas. Y si no quieren someterlos por el Google, también estamos en todas las redes sociales. Yeah. Y recuerda que no solo ahí, estamos en TikTok, estamos en Spotify, Apple Music, estamos en YouTube, Instagram, Facebook, estamos en todo.
So, estamos en todo lugar, nos van a ver. Amén. Así que gracias por sintonizarse en este episodio de esta semana y los esperamos para más sorpresas de este mes de mayo, ¿verdad? Yeah. Así que RD4J is out. Bye. Bye.